¿Qué tal? Yo soy Agustín Velasco, con el gusto de darle la bienvenida al espacio en el que hablaremos de la información más relevante de la semana desde el punto de vista de nuestros analistas. La relación entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum ha sido áspera y marcada por una desconfianza mutua. Hay profundas diferencias ideológicas y una agenda estadounidense ultranacionalista que choca con las prioridades de México. En el espacio de José Cárdenas, la doctora María Amparo Casar calificó como una majadería que Trump imitara la voz de la presidenta. Lo consideró impropio y celebró la postura de la mandataria al negarse a permitir la entrada de tropas estadounidenses a México. Estará de acuerdo, sin duda, la relación entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum se mueve en un tono áspero de desconfianza mutua, marcado por diferencias ideológicas profundas y por una agenda estadounidense abiertamente nacionalista, ultranacionalista, que choca con las prioridades internas de México. Mientras la Casa Blanca premia a nuestro país en materia de seguridad fronteriza, control migratorio, comercio, desde Palacio se busca no jalarle los bigotes al tigre, sino mantener una interlocución abierta, pero sin ceder en materia de soberanía ni aceptar un lenguaje de subordinación. México y Estados Unidos atraviesan una relación, le digo, forzada, áspera, dada la vecindad y la interacción económica. México y Estados Unidos, así en pocas palabras, se toleran porque se necesitan. Doctora María Amparo Casar, estamos contigo, siempre a todas horas en tu juicio. Vamos contigo y opina, por favor, de todo esto que está pasando. Majaderías las del señor Trump al imitar a la presidenta de México, ¿no crees? Primero, coincido absolutamente contigo que es una majadería, es, dicho elegantemente, es impropio de un jefe de Estado, pero, dicho bien, es un buleador. El presidente Trump y la presidenta de México no merece ese trato, es absolutamente reprobable, es decir, que la democracia, la diplomacia, dentro del marco democrático, está cediendo a la fuerza bruta. Y me parece además que la presidenta bajó bien el balón, diciendo, en efecto, yo le dije que no quiero que vengan sus tropas aquí a territorio mexicano. Así que felicito a la presidenta y reprobamos, creo que todos los mexicanos, lo que dijo Trump, y no por una cuestión de nacionalismo, Pepe, es por una cuestión, ¿sí?, de educación y de la investidura de un jefe de gobierno y un jefe de Estado. Dicho esto, Pepe, bueno, pues Trump es tan impredecible, digamos, como caprichoso y como arrogante. Hace unos momentos ya dijo que con Cuba va a tener una toma amistosa. Vamos a ver qué quiere decir con que va a tener una toma amistosa. Y pues decirlo también claramente, Trump presume que él ha acabado con 6 guerras. Yo, por más que investigo, no veo que 10 guerras ha acabado, y sí veo que ha provocado otras, como la de Irán. No avalamos, creo que ni tú ni yo, una teocracia como la de Irán, o tampoco una dictadura como la de primero Hugo Chávez y después de Maduro. Una cosa es eso y otra cosa es decir que Estados Unidos tenga el derecho de extraer o de asesinar a un jefe de Estado, ¿no? Aquí los medios sí cuentan, Pepe. Lo que nos interesa es, desde luego, México y este famoso escudo en contra del narcotráfico de 17 países, en donde están excluidos Brasil, Colombia y México, 3 de los países que en efecto son epicentros del narcotráfico. Esa realidad ahí está. Exactamente, y él amenaza con exhibir a México como el epicentro de este terremoto que afecta a toda América Latina. Es un discurso estratégico de parte de Donald Trump para presionar aún más a México, aunque sabemos que en el fondo de todo esto lo que quiere hacer el señor Trump es evitar que los demás países de América Latina sigan sustentando una relación comercial con China, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo se junta con todo, pero hay que ver no solamente la capa superficial, sino el fondo de las cosas, según estuve leyendo el día de hoy.
Cuando dices esto de bajar de la capa superficial, el otro día con amigos comentando, decíamos, pues fíjate que cada vez que Estados Unidos interviene a un país, casualmente hay petróleo, ¿no? Entonces, pues esto de Donald Trump va por Cuba, no ha resuelto Ucrania, va por Irán. Él dijo ya que ya había terminado la guerra, no vemos que haya terminado la guerra, pero pues México mantendrá la diplomacia. Yo no creo que tenga el arrojo de poner las botas, como dicen, en territorio mexicano. Y pues tenemos un problema que hay que reconocer, que se está enfrentando, que va a llevar muchos años y que nos hemos quedado cortos digamos, en contener esta narcopolítica de la que habla Trump y que desgraciadamente tenemos que reconocer y decir que pues se tiene que hacer más por desvincular a las autoridades del crimen organizado, que sigue ahí como un foco rojo incandescente para el combate al crimen organizado. Oh, creo yo que se sigue manteniendo por atrás, como debe de ser, en lo oscurito, como se dice, la diplomacia entre México y Sí. Estados Unidos en el aspecto de seguridad e inteligencia, particularmente con el secretario de Seguridad Ciudadana y con Marcelo Ebrard y otros actores en el caso del TEMEC. Muchas gracias, María Amparo. Gracias por tus comentarios. Buenas noches. Pepe, nos vemos el próximo martes. Próximo Esta vez martes. vamos Claro que sí. adelantando. La reforma electoral fue otro de los temas que abarcó la agenda de esta semana. El analista Jesús Silva Herzog Márquez anticipó que la iniciativa terminaría siendo un funeral político, pues desde su presentación era evidente que no contaría con los votos de los aliados de Morena para que se convirtiera en realidad. Para el especialista, era de esperarse que no prosperara porque la iniciativa significaba un duro golpe para los partidos como Movimiento Ciudadano, el PT y el Partido Verde, los cuales dependen de la representación proporcional, es decir, de los plurinominales, del financiamiento público y de los tiempos en medios. ¿Cuánto tiempo se ha perdido para llegar al funeral de la iniciativa de reforma electoral? Demasiado, lamenta en su análisis el maestro Jesús Silva Herzog Márquez. El gobernante, dice además, el gobernante que pierde el tiempo, pierde el gobierno. Dime en qué gastas tu tiempo y te diré quién eres. Concluye el analista Jesús Silva Herzog esta noche con usted y con nosotros. Jesús, bienvenido. Hola, Pepe. Vaya pérdida de tiempo para acabar mañana en una exequia, en un funeral. Pues sí, además este es un funeral que estaba anunciado desde hace mucho tiempo, desde que la presidenta planteó cuáles eran los objetivos, cuáles eran las líneas generales de su cambio en la Constitución para reformar el sistema electoral, pues era muy evidente que sus compañeros de coalición no podrían darle los votos que necesita para una reforma constitucional. Porque son partidos que viven de la plurinominalidad. Exactamente. Viven de este mecanismo que le asegura posiciones a los partidos minoritarios y en donde también es crucial pues, digamos, la plataforma que tienen en medios, los tiempos que tienen en los medios de comunicación, el presupuesto que viene de la federación, de tal manera que esto que Morena diseña para pues, lastimar la pluralidad, para disminuir la fuerza de los partidos minoritarios, también se lleva entre las patas a estos que han sido sus compañeros de ruta. Era lo último que le faltaba, o lo último que le falta a la presidencia para ser absoluta. Sí, yo creo que esta era una reforma también en buena medida heredada del gobierno anterior, en donde se anunciaba que tenía que haber una nueva estructura electoral y que sigue la presidenta en un momento, Pepe, en donde pues no le hace muy bien al país tener nuevos frentes de discordia.
porque tenemos amenazas muy serias, tenemos amenazas adentro con lo que ha sucedido en materia de seguridad, la amenaza que tenemos de los grupos de la delincuencia organizada y sobre todo seguramente la amenaza que tenemos desde la Casa Blanca, en donde, pues como vimos este fin de semana, la mira está puesta en esto que llama Donald Trump el epicentro de la violencia continental que es nuestro país. Según leí ayer en Reforma, donde publicaste algo que titulaste tu colaboración, que se llama Perder el Tiempo, me di cuenta de algo importantísimo. Por estar en este bailongo de la reforma, por llamarlo así, la presidenta está descuidando decisiones críticas urgentes. Y vamos, una reforma, y me llama la atención, a lo mejor es muy ingenuo, pero Morena llega al poder casi total y absoluto gracias a la actual reforma electoral vigente. Claro. Entonces, ella peleó por ese derecho, Morena, y obtuvo, y hay que respetar el triunfo. Fue el voto de la mayoría. Sí. ¿Por qué estando ahora en el poder quiere el poder absoluto? ¿Eso no te parece una traición a quienes votaron votamos por Morena? Yo creo que efectivamente Morena llega, amasa esta cantidad de poder por una serie de reglas que se fueron negociando entre los distintos partidos políticos en las últimas décadas, podríamos decir. Ahora la reforma que plantea Claudia Sheinbaum es una reforma que ni siquiera se negoció con sus aliados electorales, en donde ni siquiera hubo el esfuerzo de conseguir esos votos del Partido Verde, del Partido del Trabajo, y rompe una tradición que a mi juicio había sido muy saludable, que es pues esta tradición en donde las reformas electorales, es decir, las reformas que tienen que ver con las condiciones de la competencia, no son decisión de una aplanadora, sino que tienen que ver con un consenso muy amplio, en donde pues, se debe decidir entre todos cómo se compite por el poder, ¿no? Ahora, la presidenta de la República no va a reconocer mañana, cuando no logre lo que pretende, no va a reconocer una derrota, al contrario, va a decir es una victoria, porque yo cumplí con el pueblo de México que me eligió y es uno de mis 100 compromisos, yo ya cumplí. Allá los partidos que pretenden refrendar privilegios. Sí, no sé a quién convence ese argumento que ya ha empezado a deslizar la presidenta Sheinbaum, esto de que lo presenta para ser congruente con sus propuestas de campaña. Yo creo que esta es una derrota, no se puede ocultar el hecho de que, a pesar de la gran popularidad que sin duda tiene la presidenta, este respaldo parlamentario que tiene, pues no tuvo la capacidad de construir una reforma fructífera, una reforma que pudiera superar la aduana de la mayoría calificada. Yo creo que es una derrota de la presidenta, una derrota innecesaria además, una derrota pues que no me parece que le aporte elementos para refundar, relanzar su poder político, ¿no? Pues gracias, Jesús, gracias por tu análisis. Muchas gracias, Pepe. Igualmente, buenas noches, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez. La maestra Alejandra Cullen coincidió en que la reforma electoral nació muerta, por errores de diagnóstico, cálculo político y también por soberbia. La propuesta buscaba cambiar las reglas electorales, pero fue vista por muchos como regresiva y como un intento de consolidar a un partido hegemónico. Para la maestra Cullen, su discusión en el Pleno solo sirvió para dejar congelados esos cambios constitucionales por al menos un año. No le hace lo que ve uno, ¿eh? Cuando uno cree que ya vio todo, no, hombre, espérate tantito. La reforma electoral de Claudia Sheinbaum nació muerta, es un hecho por errores de diagnóstico, cálculo político y, dicen muchos, soberbia. El gobierno quiso rehacer las reglas del juego a su favor. El esfuerzo terminó en naufragio. Fueron más los que percibieron una reforma electoral regresiva, dizque para abaratar la democracia y acotar privilegios, cuando en el fondo lo que se pretendía era consolidar un partido hegemónico. La iniciativa se volvió tóxica, olía al miedo de Morena de competir en una cancha pareja. Total, queda claro,
que la aritmética democrática no solo se dobla con los, no se dobla con los caprichos políticos de quien más manda. Con uno, Alejandra Cuyen, la maestra más cuerda, todavía a estas horas de la noche de la tele, nada que ver con Alito, con Noroñas y demás. ¿Cómo estás? Bienvenida. Yo no necesito ni irme a jugar fútbol ni irme a emborrachar a una cantina, como diría Lito. A ver, Pepe, yo creo que es muy importante visualizar esta reforma electoral como una estrategia, yo te diría, interna, en mi opinión, de la presidenta misma. Todos los expertos en materia electoral y constitucionalistas decían que la redacción de la iniciativa que presentaron era terrible, o sea, hecha al vapor, mal escrita, mal cuidada, casi un bodrio de iniciativa. Siendo una iniciativa constitucional que era, si recuerdas, la última de las propuestas de Andrés Manuel que quedaba pendiente. Que no iba a salir ya todo el mundo lo sabía, porque Verde y PT fueron muy enfáticos en todo momento. No es como que fue una sorpresa. Tan sabían que se iba a morir y que esa iniciativa no salía, que decidieron hoy en la Cámara, que normalmente hay 30, 40, 100 y 300 posicionamientos, hubo uno por cada líder de cada bancada. Es decir, ya sabían que había que darle trámite. Lo curioso, creo yo, es que hayan decidido mandarla. Es decir, ¿para qué la sacan al Pleno si ya sabes que no va a pasar? Pues solamente tiene sentido si lo que quieres es quemarla y que no se pueda volver a tocar esa iniciativa con esos puntos constitucionales por lo menos en un año, que es lo que dictan las normas. Esto quiere decir que todos los elementos de esas reformas constitucionales que se plantearon, por lo pronto, están congelados. Y que lo que vaya a plantear el plan B de la doctora Sheinbaum, pues tendrá que tratar otras materias. ¿Por dónde iría el plan B, a tu parecer, luego de juzgar lo que, bueno, luego de comentar lo que has visto? A ver, ya sabemos que plurinominales no pueden tocarlo, aunque quieran. Se pues quedan no igual, puede, 128 porque es senadores. constitucional. Yo creo que le van a hacer un daño presupuestal mayúsculo al INE, o sea, que van a tratar de irse por ahí. Eso sí lo pueden hacer. Eso sí lo pueden hacer, y que con la excusa de querer abaratar la elección, pues a donde realmente pueden pegar ahorita, o sea, ¿qué está en la mesa? El órgano electoral y su presupuesto. Dos, que está en la mesa las fechas de la revocación de mandato y de la elección judicial. Recordemos que hay muchos estados en los que todavía tienen que hacer la elección judicial, que ha sido un desastre hasta ahorita. O sea, los individuos que han llegado, ya no digamos los ministros que piensan que si el producto de un embarazo es in vitro, no es de una familia, pues imagínate lo que está pasando a nivel juzgados, ¿no? Pero paréntesis, ¿quién lo dijo? Una María ministra. Estela Ríos, que Bueno. fue consejera jurídica de la presidencia con Claudia Bueno, uno entiende. Sheinbaum, y durante el tiempo que Claudia estuvo en la con López jefatura de Obrador. gobierno, con López Obrador, es decir, esos son los ministros de la Corte. Pero eso te explica el Los tipo de ministros del acordeón. iniciativas. Pero eso te explica el tipo de iniciativas que ¿Cómo tuvimos. atreverse a decir, A ver, yo creo que, porque podemos pasarnos toda la noche discutiendo ese tipo de temas, pero al final, Pepe, si retrasan la iniciativa, o sea, la elección judicial, será una buena noticia. Por lo menos para aquellos estados. eso sí lo pueden hacer? Claro que lo pueden hacer. Y la otra que está en la mesa, de manera muy clara y que se ha filtrado mucho, es la parte de revocación de mandato. Y esa es bien delicada, porque hay un juego de Claudia Sheinbaum donde no quiere quedarse a que su revocación sea hasta el 4º año, para que no vaya a haber grupos de radicales de Morena que se le vayan en contra y que vayan a tratar de hacer una movilización como lo que vimos en Oaxaca hace algunas semanas. Y entonces, si la pasa a hacerla simultánea con la elección intermedia, pues podría tener más margen en términos, digamos, de impulso de Morena, que no va a poder seguir contra su presidenta. Nadie dentro de Morena va a poder ir a promover una revocación de su presidenta. Sin embargo, si logran eso,
es delicadísimo, porque como en las elecciones intermedias siempre hay un porcentaje relativamente elevado de participantes con respecto a una revocación solita, siempre llegas por lo menos al 40, 45%, 50%, entonces cualquier resultado ahí es vinculante. Hoy sabemos que Morena pues controla todo el territorio y tiene a sus servidores de la nación y tiene el presupuesto federal. Pero el día que vuelvas a tener, si alguna vez vuelve a suceder un gobierno dividido, te pueden tirar a un presidente y entremos en un esquema tipo Perú. Si hacen eso, yo creo que es muy delicado en términos de largo plazo, pero yo creo que habrá que esperar a ver qué es lo que quiere hacer la presidenta el año que entra. De todas maneras, en leyes secundarias, todo siempre se puede arreglar más fácil que con un cambio constitucional. Gracias, Alejandra, que te vaya muy bien. Siempre un gusto, Pepe. Buenas noches, gracias, la maestra Alejandra Cuyen. Carlos Elizondo Mayer Serra consideró que la reforma electoral era una prioridad, pero solo para la presidenta Sheinbaum y no para la sociedad. Para el analista, lo que reveló esta iniciativa es que ahora Morena busca lo que antes rechazaba, tener una representación mayoritaria a través de los plurinominales. Cuestionó que las consultas que se proponen en el Plan B no sean en torno a temas que realmente le importan a las personas, por ejemplo, asuntos fiscales y el precio de la gasolina, que por cierto López Obrador prometió que no costaría más de 10 pesos. Bueno, ya lo dijo la diputada Araceli, no hace falta contratar al inspector Araña. Con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, tiene, por supuesto, mucho que comentar y que decir al respecto. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. ¿Por dónde nos vamos esta noche? Por el Plan B. El Plan B ya empezó a moverse y ya en lugar de 11 cambios, se concreta en 4 cambios. ¿Qué tanto es una reforma a medias respecto a lo que iba a ser la reforma total? Mira, yo lo primero que me preguntaría es, preguntémonos a los mexicanos, Pepe, ¿cuáles son para ellos sus principales prioridades? Yo creo que serían la seguridad, la salud, la economía. La reforma electoral quedaría en último lugar o penúltimo. No es una preocupación ciudadana, es una preocupación de la presidenta Sheinbaum y de la clase política. ¿Por qué? Porque quieren un contexto donde les sea más fácil ganar. Ahora, el PT y el Verde ya demostraron que tienen principios. Es decir, cuando les tocan sus intereses, se defienden, se defendieron. Era completamente esperable. El Plan A eliminaba las condiciones para que estos dos partidos pudieran tener un espacio político. El Plan A iba en contra de lo que Morena en su momento, cuando era minoría, exigía, una mayor representatividad de los pequeños partidos. Era la planadora del grandote y los dos osos chiquitos dijeron no. Tampoco es una ruptura de la coalición. Va a haber algunos rasponcitos como los que oíamos ahorita, horrendo lo de la manta, dura la diputada. Pero también vimos al coordinador electoral del Verde muy tranquilo, que todos estamos muy amigos, la propia presidenta bastante tranquila. Y lo que está proponiendo la presidenta en el Plan B es otra cosa que tiene algunos puntos de contacto, pero no toca lo fundamental. Yo quiero decir celebrar, antes que nada, que no se fue por la estrategia López Obrador de yo propongo una reforma constitucional, si tu Congreso me la frenas, porque no tenía la mayoría constitucional AMLO, entonces hago una reforma legal que dice lo mismo que la reforma constitucional, sé que es inconstitucional y espero que la Corte no me la frene. Porque sobre todo ahora, con la Corte, seguramente no se la frenaría. Pero la presidenta Sheinbaum, con astucia política, dijo, con eso voy a romper con mis aliados, porque los invito a la reforma constitucional, me dicen que no, y me voy por la reforma legal. Se lo puedes hacer a la oposición, al PRI, al PAN y al MC, que de lo que se trata es de polarizar. Pero si los haces con tus aliados, pues se tensa aún más la cuerda. Entonces creo que eso es la parte a celebrar. Los temas que habrá que ver la redacción, a este gobierno le gusta pasar PowerPoints, laminitas, entonces no sabemos el contenido, lo sabremos el lunes, lo tratarán de votar el martes, sacarlo el miércoles. Tiene toda la razón el coordinador del PT que dice hay que estudiarlo, estas cosas son importantes, pero bueno, a ellos no les importa mucho el estudio, ya lo vimos en la reforma judicial, un entuerto, saquémoslo rápido. Pero bueno, sustantivo. Yo hace mucho tiempo coordiné junto con Ana Laura Magaloni un libro que hablaba sobre el uso y el abuso de los recursos públicos. Tenía un capítulo hecho por María Amparo Casar
que mostraba cómo el Congreso Federal y los congresos estatales gastan una cantidad de dinero absurda. Entonces, celebro que les pongan un límite. Es curioso que por lo que nos dijeron, solo le ponen límite al Senado. ¿Por qué no a la Cámara de Diputados? Gastan unas cantidades absurdas de dinero. Qué bueno que les van a poner un límite. Yo creo que ahí todos podemos estar contentos. El otro elemento, y lo mismo con lo que habrá que ver los detalles para las regidurías, presidencias municipales, etcétera. El tema, Pepe, de ampliar las consultas a lo electoral, en particular el poderle preguntar a los ciudadanos, ¿usted quiere que los partidos políticos tengan menos dinero? Me parece que si creemos que el pueblo es sabio, habría que ampliarlo a otras cosas. Por ejemplo, algo que no ha cumplido la 4T, ¿te acuerdas cuando López Obrador decía que la gasolina va a valer 10 pesos? Sí. Y hasta antes de esta guerra en Irán, la gasolina en Texas por litro estaba como a 10 pesos, un poquito por arriba, 11, 12. O sea, aquí está 24. Había margen de maniobra para bajarla y no lo bajaron porque nos están exprimiendo como consumidores, como causantes. ¿Por qué no le preguntan al sabio pueblo que se abra la consulta popular para temas fiscales? ¿Usted está de acuerdo que tengamos una gasolina más cara que los Estados Unidos? Que el ciudadano decida, Pepe. ¿Por qué nos limitan? En fin, es pura demagogia, es una forma de llevar el debate a las cosas que no son fundamentales. Debemos de recordar además que en este país todas las reformas electorales, salvo la de don Jesús Reyes Heroles, pero las posteriores, se hicieron con la oposición porque de lo que se trataba era de tener un régimen electoral más incluyente, más legítimo, que fuera las reglas compartidas lo mejor posible por todos. Y en el Viernes de Cine, José Antonio Valdés Peña, nuestro investigador crítico y docente del séptimo arte, hizo un recorrido por las 10 cintas nominadas al Oscar en la categoría de Mejor Película. Algunas de las listas son Train Dreams, Marty Supreme, El Agente Secreto y Frankenstein, las cuales compiten por el máximo reconocimiento de la Academia y destacan entre los estrenos más importantes del año. Es la entrega de los premios Oscar. Y José Antonio Valdés Peña, nuestro experto en cine, nos pone al tanto de las nominadas en la categoría de Mejor Película, en fin, todo lo que él quiera comentar, considerando que el teatro donde se va a llevar a cabo la entrega de la 98ª emisión de los premios Oscar va a estar blindada. Todas las calles alrededor del sitio, del teatro, van a estar vigiladas por la policía por precaución de que pueda ocurrir algún hecho violento vinculado ahora como están los ánimos internacionales por la guerra en Medio Oriente. José Antonio Valdés Peña, bienvenido. Gracias. No me digas que una batalla tras otra va a ganar el Oscar. Va a ser la ganadora, es lo que va a ocurrir, lo más seguro, Pepe. ¿Por qué te gustó? A ver. Mira, bueno, si quieres empezamos por ella. Saludamos primero, ¿no? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues mira, que el clima de que la película se estrenó a este momento es muy propicio para que la película gane. O sea, este retrato de una revolución que no funciona, de una tiranía que ejerce la brutalidad sobre la población civil, donde finalmente lo importante es el amor entre un padre y su hija y donde pues esta visión de los Estados Unidos lleno de esta guerra de guerrillas sí da una visión muy interesante de lo que es, pues por ejemplo en el personaje de Sean Penn, la encarnación de toda esa brutalidad, la encarnación también pues de este sistema político que se está desmoronando por dentro. Entonces, bueno, pues ahí no solamente va Mejor Película, van varios premios, Pepe, yo digo que va Mejor Película, Mejor Director, para Paul Thomas Anderson, mejor guión adaptado también para el mismo realizador. Sean Penn gana sí o sí porque el personaje es verdaderamente toda la encarnación de los peores valores. Te acabas odiándolo. Lo acabas odiando, pero la actuación es verdaderamente admirable. Magnífica. Y el montaje, la edición, sin duda también va a ser otro de los premios que esta película se pueda llevar el próximo domingo. Ahora vámonos con otra película que incluso pues ya tiene un lugar histórico en el Oscar. Pecadores, esta película de Ryan Coogler, que empieza siendo una película de gángsters, se mueve hacia un musical sureño y termina en película de vampiros, todo por el mismo boleto.
pues la película acabó provocando el nacimiento, Pepe, de una nueva categoría, que es la de mejor casting, mejor diseño de reparto. Entonces, pues Los Pecadores les va a ir muy bien. Yo digo que se van con mejor actor para Michael B. Jordan, el mejor guión original, porque vaya que es una película original, la fotografía, la música y desde luego este premio de mejor reparto que pues muy, muy, muy importante. Guillermo del Toro, pues bueno, Guillermo del Toro no se nos va con las manos vacías. La película, por toda la inercia que ha llevado en los premios, Pepe, pues se lleva 3 reconocimientos muy importantes: mejor dirección de arte, mejor vestuario y mejor maquillaje, pues para esta película personalísima de Guillermo del Toro, que es Frankenstein Hamnet, pues la película de Chloe Zhao. Se gana mejor actriz. Jessie Buckley va solita, es una categoría que ella tiene dominada perfectamente. Pues ya habíamos hablado de esta película donde nos vamos a la vida personal de William Shakespeare y cómo una tragedia familiar da origen pues a una de las más grandes obras de teatro de todos los tiempos, Hamlet. que es Hamlet, ¿no? Entonces, Jessie Buckley va prácticamente solita. En el caso, pues bueno, de esta inclusión, que por eso se amplió la categoría de 5 a 10 concursantes, pues por ejemplo, películas como El agente secreto y Valor sentimental entran dentro de la categoría de mejor película y también están en la categoría de mejor película internacional. Una de ellas representa a Brasil, la otra representa a Noruega. Pues ahí, como estamos viendo las cosas, lo más seguro es que Valor sentimental sea la ganadora, representando a Noruega, del director Joachim Trier, y pues sin duda ahí va a tener algo importante que hacer. También Fórmula 1, la película que vino a filmar Brad Pitt aquí a México. Esa película, ¿a poco está nominada? Está en mejor película. No. Porque le dan un espacio. Ni que está buena, ni Le dan un espacio al cine comercial y al cine de gran formato, ¿no? Ahí va mejor sonido. Creo que la película tiene un trabajo de sonido extraordinario y ha venido ganando esa categoría. Y bueno, algunas otras que, pues simple y sencillamente van a pasar, van a ser mencionadas, pero no se van a llevar, creo que absolutamente nada. Es el caso de Bugonia, de Yorgos Lanthimos, el caso de Train Dreams, que es una película muy interesante del cine independiente estadounidense. O sea, hay otro espacio para este cine independiente más. Y la película Marty Supremo, que pues tú viste, Pepe, que el joven Timothée Chalamet se echó la soga al cuello dando unas declaraciones muy poco afortunadas acerca del ballet y la ópera, que finalmente le costaron pues una rechifla a nivel mundial y muy seguramente perder ese premio que ya aparentemente tenía en las manos. Entonces, bueno, pues vamos a ver una entrega, como tú bien dices, con muchas tensiones. Viene esto de la alfombra roja. Uno de los actores de La voz de Hin Rayab no va a poder entrar a Estados Unidos porque se le negó su visa por ser ciudadano palestino. Por otro lado, pues bueno, seguramente teniendo a Conan O'Brien de conductor, pues va a haber muchos dardos hacia la administración de Donald Trump. Y pues ahí es donde están precisamente los premios, Pepe. Yo creo que una batalla tras otra, en ese sentido de lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, pues los votantes se van a ir sobre Paul Thomas Anderson. Ya está cerrada la votación, ya ahorita una empresa, PricewaterhouseCoopers, está contando los votos y el domingo pues ya estarán listos los sobres para abrirse en la ceremonia y pues ver qué es lo que ocurre. And the winner is... And the winner is, que ya cambió la frase porque al decir and the winner había un loser, ¿no? Sí. Entonces, para que nadie se ofenda, ahora es and the Oscar goes to. Ah, correcto. En todas las categorías. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa el domingo, Pepe. Que te vaya muy bien. Gracias, Pepe, Antonio. gracias a todos. Se merece un Oscar, ¿verdad? ¿Está usted de acuerdo? Hasta aquí usted estuvo con uno. Que se venga el lunes, sí, claro, anímate, vente el lunes. Estoy encantado, claro que sí. Ya veremos tu película esa una batalla tras otra. Gracias. Esto es todo por hoy. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Yo soy Agustín Velasco. Hasta pronto.